Dije, Señor, soy humano. Creo que en mi debilidad no podría responderte. ¿Cómo le hago, Señor? Y sentí la voz, sentí, ¿no? No me habló, pero sentí el llamado de Dios. No confíes en tus fuerzas, Gabino. Éntrale. Yo te voy a apoyar. Dije, ya la hice. Entonces salí, pero estuve como 3 horas haciendo oración, diciendo, Señor, me ordeno de diácono, no porque que el matrimonio, que otra carrera, pero yo quiero ser misionero, quiero ser tuyo, pero siento la debilidad, ¿podré o no podré? No, no vas a poder, Gabino, me dijo. Sentí esa voz, voy a poder yo en ti. Entonces cuando dije, adelante, mira, por eso tengo el lema, trabajar por Cristo y florecer donde me plante. Ser feliz y que nada ni nadie me quite mi felicidad. Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico, el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Décimo episodio de la segunda temporada de Platicando en Católico. ¿Quién diría? Pues ahora les traemos la platicada que tuve con el padre Gabino Blancas de los misioneros de Guadalupe, en la que nos platica cómo nació en un pueblo muy pequeño y cómo desde muy chico él decide seguir el camino del sacerdocio, y en este proceso vocacional que dura muchos años va descubriendo que su llamado es a ser un misionero, y un misionero de Guadalupe, y pues esto lo ha llevado a muchas partes recónditas del mundo. Ha tenido que aprender idiomas, dedicarle años a aprender japonés, etcétera, ¿verdad? Y lo que ha sido y algunas de sus aventuras. También nos platica cómo se fundaron los misioneros de Guadalupe, cómo está este llamado a llevar a Jesús a lugares donde pocos o nadie lo conoce, que ahora nos toca a nosotros, que hace 5 siglos recibimos la fe, pues llevarla, ¿no?, a otros lugares donde nadie se los conoce. Padrísima la labor que están haciendo. Esperemos que disfruten tanto como nosotros. Dios los bendiga. Muy bien, padre Gabino, pues aquí estamos finalmente en la procura de los misioneros de Guadalupe y sus oficinas aquí en la diócesis de Monterrey. ¿Qué te parece, antes de empezar a que nos platiques un poquito de ti y de los misioneros de Guadalupe? Nos ponemos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que te quedes con nosotros en estos momentos que vamos a estar platicando, Señor, que seas tú el centro de esta conversación, que no nos metamos en medio, que no te obstaculicemos tu mensaje, Señor, lo que quieras hablar a través del Padre Gabino, que sea tu Espíritu el que esté hablando, Señor, y te pedimos también que todos los que estamos escuchando podamos nutrirnos espiritualmente, abrir nuestros oídos espirituales para que tú nos toques, nos hablas, para que podamos conocer una parte más de la iglesia y seguirnos enamorando más y más de ella, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros. Amén. Amén. Para el Hijo del Espíritu Santo. Amén. Amén. A ver, Padre Gabino, ¿qué tal si empezamos por el principio? Platícanos un poquito. Sí, adelante, José Manuel. Un poquito de ti. ¿Eres de Guerrero? Sí, nací en Guerrero. Ajá. En un pueblo de 8,000 habitantes llamado Apipilulco, de la parroquia de Cocula, Guerrero. Okay. Parroquia en cuyo curato se firmó el acta de independencia entre... Te iba a preguntar, está cerca de Iguala, ¿verdad? Cerca de Iguala, a unos 20 minutos en carro. Uh-huh. Y 8,000 personas, literal. 8,000 personas en el pueblo, y Cocula, la cabecera municipal, también tiene 8,000 habitantes. Órale. Y allí en el curato se firmó el acta de independencia, ¿verdad? Pues Iturbide, y nuestro primer presidente de México. Vale, 1821, casi 2 siglos, ¿ah? Sí. Oye, Vicente Guerrero. ¿Y cómo fue crecer en un pueblo tan chico? Digo, ahora que has estado ya, pues, literal por todo el mundo, ¿cómo fue? Platícanos de tu niñez. ¿Naciste en una familia católica, no católica? ¿Había párroco, había misa en el pueblo? ¿No había que ir al otro lado? Platícanos un poquito cómo fue esos primeros años. Mira, mis primeros años fueron una niñez muy hermosa, ¿no?
pues conocí lo que es la vida de los campesinos, lo duro de la vida de la gente campesina que estaba tenida a lo que lloviera, a las cosechas del puro temporal. Sí. Y mi niñez la pasé entre animales, entre la gente sencilla, en la primaria que estudié en aquel tiempo. Es una escuela federal, pero se llamaba Vicente Guerrero, o se llama Vicente Guerrero. Ahí pasé mi primera niñez. Y mi familia, mi mamá fue realmente una señora muy católica, muy piadosa, fue catequista en su juventud, desde la adolescencia hasta la que se casó, fue catequista y me infundió esa fe. Mi abuelita de parte de mi mamá, muy católicos, muy cristianos, muy fervorosos, y yo recibí, creo que la fe de parte de mi mamá y sobre todo de mi abuelita. Que es muy común en México, ¿verdad? El tema de las mamás, sí. Las abuelitas son, o han sido las que tradicionalmente pues pasan la fe, es la ¿verdad? iglesia doméstica la que me formó en el espíritu cristiano ¿Y católico. tu papá y tu abuelo nada que ver? Mi ¿O papá, en contra? ¿O simplemente bien, estaban pues ahí medio que iban a cosas? Mi papá indiferente ante la iglesia, nunca iba a misa. Okay. Mi abuelo igual. Entonces, la que iba a misa y la que me llevaba a misa a las horas santas, recuerdo muy bien un detalle que nunca se me olvida, es que allá se acostumbra velar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, el Jueves Santo. Entonces la pasa uno estando con el Señor, el prisionero, preso, y la gente pues acompañándolo toda la noche. Me fui con mi mami, me llevó. Estuve con ella desde las 9 de la noche hasta que amaneció. Claro, yo era un chiquillo de todavía recuerdo, 6 años yo creo. Y me dormí, pero estuve con ella. Y es una experiencia muy bonita de que la fe se mama, ¿verdad? Entonces, esas experiencias... Y aparte va de la mano así la piedad popular como quien sí. Dice, ¿no? O sea, que está ya muy metida en nuestra cultura mexicana. Las visitas al Santísimo también veía cómo hablaba y le veía su rostro, que estaba platicando con alguien. No estaba nada más recitando oraciones, sino estaba platicando. Así, eso se me grabó muy bien. Tú decir que había una relación, digamos, personal, por así decirlo. Una relación personal con Dios nuestro Señor de parte de ella, ¿no? Entonces... ¿Cuántos hijos son? Fuimos 6 hermanos. ¿Y tú eres él? Yo soy el mayor de todos. Ah, mira. Entonces, a mí me tocó igual, ser el mayor de 6. Pues como fui el mayor, mi papá quería pues descendencia de su hijo mayor. Y cuando le dije que quería irme al seminario, pues se rebeló, no quiso darme la carta. ¿A los cuántos años fue eso, padre? En sexto de primaria. Ah, bueno, sí. Es que sí, sabes que hemos platicado así con el arzobispo de Monterrey, con Reino Fisichella, el presidente del Dicasterio de la Nueva Evangelización, con qué otros sacerdotes, con mucha gente hemos platicado que literal su llamado fue a finales de la primaria. Sí. Como que no sé qué tan común está haciendo eso ahorita, pero pues gente, digamos, que sigue de una forma muy activa y bueno, con visibilidad, digamos, en la Iglesia de Dios, avanzando la Iglesia, empezó desde chiquitos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que hay que estar más grandes, pero ya llevamos muchas platicadas con gente que empezó así, muy chicos. ¿Y cómo en sexto un niño de 11, 12 años siente la vocación, padre? Pues influyó mucho la piedad de mi mamá, la piedad de mi abuelita y el llamado al sacerdocio de parte de mi señor cura párroco. En aquel tiempo, pues la gente era muy fervorosa, se llenaba la iglesia. Entonces los niños nos íbamos al presbiterio y de allí escuchábamos la misa, o sea, participábamos de la Eucaristía. Y en las homilías del señor cura, pues hacía varios llamados a servir a Dios en la vida sacerdotal y nos platicaba en qué consistía, ¿verdad? Servir a Dios, entregarse a la gente, a predicar el Evangelio y después la recompensa eterna, ¿verdad? De parte de Dios. A mi estilo de niño, pues entendía más o menos vagamente en qué consistía. O sea que vagamente fue el llamado claro de Dios, pero de parte mía fue vagamente la respuesta, que sí. Le externé a mi papá y no
¿Pero tú te llevabas también con el párroco o era más de escucharlo en misa y en las diferentes Escucharlo en celebraciones? misa. No era ni acólito, no era ayudante, era simplemente un fiel cristiano niño. Pero te impactaba lo que veías acá de decir del padre. Fueron varios elementos. Luego también en la escuela, pues tenía dos amigos que uno sí era acólito, el otro no era, pero también fue invitado al seminario y nos platicamos. Oye, pues... ¿El seminario dónde estaba? ¿Estaba cerca? Chilapa. En Chilapa. En aquel tiempo nada más era Chilapa. Actualmente es Chilpancingo, Chilapa. Y es un seminario, decíamos conciliar en aquel tiempo, ahora es seminario diocesano. ¿Y cuál era la diferencia o por qué era conciliar? Conciliar porque los seminarios comenzaron con el Concilio de Trento. Ah, ya. Ok, sí. Simplemente era el título por entonces referente, haciendo referencia al Concilio de Trento que fundó los seminarios, porque antes las vocaciones nacían en las parroquias y el párroco formaba al muchacho y ya los últimos retoques se los daban, ¿verdad?, en la diócesis, pero la formación no era en una institución como son los seminarios. O sea, era como era todo antes, ¿no? Había un maestro y un discípulo y se le pegaba y así era como aprendía todo, ¿eh? Sí, así era, sí. Oye, ¿y cómo fue entonces en sexto, padre, cuando le dijiste a tu papá? Le dije como a mediados de sexto año y... ¿De qué década estamos hablando, padre? Voy a cumplir 77 años en 3 meses, en octubre. Estamos hablando julio, como en los 60s o sería 50s. En el... ¿Qué será? No, 60s. 60 y tantos años, sí. En los 60s. En los 60s. Hace ya llovió. Ok, no, estaba tratando de también situarme en el contexto pues histórico político de México. ¿Qué estaba pasando? 64, 65 años. Okay. Hace. Muy bien. Entonces, perdón, regresando, ¿cómo reaccionó tu papá? Pues no reaccionó positivamente porque como era el hijo mayor y el hijo consentido, pues quería prolongar su apellido. Claro. Y cuando le dije que quería irme al seminario, dice, ¿cómo se te ocurre? No te daré permiso. Y en aquel tiempo, pues como es uno niño actualmente también, pues necesita uno la autorización del papá, de la mamá, claro, la firma, y no podía sacársela. Entonces lo que hice fue recurrir a la Virgen María porque mi mamá es muy devota también de la Virgen de Guadalupe. Uh-huh. Y lo que hice para juntar dinero de México hasta Balsas, el río Balsas, había tren. ¿Balsas está en qué estado? En el estado de Guerrero. Okay. Balsas. Y ese río de Balsas desemboca entre Michoacán y México en la presa del Infiernillo. Uh-huh. Se alimenta del río Balsas. Entonces, en tiempo de Porfirio Díaz, se construyó ese tren desde México hasta Balsas para conectar Guerrero con, pues vamos a decir, con la civilización, vamos a decir, en aquel tiempo, ¿no? Yeah. Y se acostumbraba que la gente del mercado iba a Iguala uh-huh. a comprar sus mercancías, verduras, ropa, vamos a decir también, lo que recuerdo, plátanos, porque era lo que me daban a cargar una canasta, el manojo, ¿cómo se le llama? De plátanos, de naranjas y todo eso, y me daban mis 30 centavos o 20 centavos. Ya. Trabajabas ahí. Trabajaba porque el tren regresaba de México como a las 4 o 5 de la tarde, cargado. Y es cuando me iba a la estación para ayudar a la gente a cargar, y la gente, los comerciantes siempre necesitaban de algún niño, de alguna persona para que les ayudaran a cargar sus mercancías. Entonces me daban mis centavitos y eso los iba ahorrando y empecé a comprarle una veladora a la Virgen de Guadalupe en el altar de la casa. O sea, no era para irse al seminario, era para pedirle a la Virgen. Para pedirle a la Virgen que mi papá se convirtiera, pues, vamos a decir, además, que fuera buen cristiano, que fuera a misa y que me diera permiso de irme al seminario. Y a los 3 meses lo convenció la Virgen María. Wow. ¿No? Así de repente te dijo sí. Sí, con mis súplicas, con mis lloridos, mis llantos, ¿verdad? Y papá, dame permiso. Y con la intercesión de la Virgen María, era muy devoto el de la Virgen de Tistla, una virgen muy famosa allá en Guerrero. Órale, no tenía... Sí, pero es la misma virgen, ¿verdad? Entonces, claro, la Virgen María, pues yo creo que intercedió y ante nuestro Señor Jesucristo le movió el corazón.
Y me dio la autorización, la carta, se la llevó al señor cura él mismo, y dice, pues adelante, Gavino. Me llamo Gavino Blancas, Para empezar, ¿verdad? Para empezar, nomás te pones el corrido Gavino Barrera, pero yo sí entiendo razones, ya no se te olvida mi nombre, sí. Oye, padre, y entonces en sexto te fuiste dijiste que estaba en Chilapa, ¿en dónde estaba? Me fui en sexto a terminar el sexto año, no terminé la primaria. Okay. Me fui a la apostólica que es como el seminario menor. Que es como el seminario menor, o sea, el menor actualmente es de secundaria. Okay. ¿Verdad? Y preparatoria. Pero en aquel tiempo había la que se llamaba apostólica y estaba en Corotlipa, Guerrero, cerca de Iztapan de la Sal, Tonactico. Pero divide la Barranca, Estado de México y Estado de Guerrero. Y me fui a terminar la primaria. Oye, padre, ¿y cómo era eso? O sea, estando entonces, pues eras el más chico, literal, casi ahí a donde llegaste, a apostólica, seminario, ¿no? Yo creo. ¿Cómo era cómo era para un niño que había vivido en un pueblo con su familia mayor de 6, etcétera, de repente tan chico, despegarse de la familia y llegar a algo así? Mira, cuando uno tiene vocación o una ilusión, un sueño, va uno pues ilusionado. ¿Qué dices? Ni lo pensé, nomás estabas emocionado. Dice, ya me dieron permiso, voy a estudiar y voy a ser sacerdote. Ajá. Y me fui con 2 compañeros más. Okay. Nos llevaron los papás hasta ese pueblo, donde estaba la primaria, y no era de puros niños, puros muchachos de sexto de primaria, pero había mayorcitos, la mayoría éramos pequeños, pero había unos que iban ya de 15 años, 16 años, pero era terminar sexto para poder ingresar a la secundaria del Seminario Menor de Chilapa. Okay. Y después de terminar la primaria ahí, nos fuimos a Chilapa. Órale. Y ahí continué en Chilapa 3 años. Terminé la secundaria. Para podernos entender, digamos la secundaria, en aquel tiempo le decíamos Seminario Menor. Y para mí fue una ilusión, no sentí ningún problema en separarme de la familia, el desapego fue completamente alegre, pero después me di cuenta que para mi mamá fue y eso lo supiste ya más grande. Una estocada, ¿verdad? Sí, en el corazón, porque despegarse de su hijo mayor, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya en aquel tiempo yo ya tenía pues los otros hermanitos, porque nacimos entre mi hermano y yo al año. Luego a los 4 años nació mi hermana y cada año nacieron las otras 4 hermanas. Órale. Sí, ya estábamos todos, pero de cualquier manera lo sintió mucho mi mamá. No sé, mi papá nunca me lo externó, pero se supone que... También muy mexicano esa cosa más estoica de antes, ¿verdad? Sí, verdad. Pero al grado que mi papá es el que me llevó. O sea... Sí, ya que aceptó la decisión, lo hizo, pues te entregó, digamos. Sí, me entregó. Oye, y ahí comenzó mi historia vocacional. Y después, o sea, como que en este tiempo entonces el llamado era el sacerdocio. Sí. Te fuiste a conciliar, diocesano. Pasaron estos 3 años en Chilapa y luego. En el transcurso de esos 3 años, especialmente el tercer año, al principio del tercer año, leí la revista Almas. Es una revista del órgano oficial de los misioneros de Guadalupe, que se repartía en todos los seminarios. Eso lo tenía para más al ratito, pero platícanos de una vez. Sí, y leí la historia de San Felipe de Jesús, que murió mártir, crucificado en Nagasaki, Japón. Dije, bueno, un paisano se fue al extranjero a predicar el evangelio a un país que no es cristiano, no es católico, y lo martirizaron. Pues a la primera mejor voy a salirme de aquí del seminario, voy al seminario de los misioneros de Guadalupe y ya habría la posibilidad de irme a Japón. Esa fue mi ilusión. Pero ¿por el tema de ser misionero o era tal cual sentías el llamado de ser mártir, así como él? Pues de ser testigo mártir de Cristo, así como fue San Felipe de Jesús. Digo, si soy mártir bien, si no, pues al menos
Me acordé predico yo, el evangelio, yo de ¿no? chico como que sí, digo, ¿te acuerdas de la historia esta de la higuera, ¿no? Pues que era pues la que ayudaba en la casa de la higuera de San Felipe, ¿no? Si te acuerdas la historia, Sí. que al final, como que lo regañaban y se portaba tan mal que decían, no, hombre, cuando esta higuera que estaba tan echada ahí, cuando reverdezca es porque este es un santo o algo así, ¿no? Y al final ya que muere es como se dan cuenta que había muerto del otro lado del mundo, ¿no? Pero Sí. como que estas historias a mí también de chiquito yo sí traía el tema de ser mártir. Y ese era yo, según yo, lo que iba a ser de grande, mártir. Pues yo creo eres mártir con tu trabajo de apóstol, trabajo Como dice ordinario Susana de toda Ayala, la vida, ¿verdad? mártir blanco. Sí, Martirio blanco. martirio No sé, blanco. pero me da Sí. risa ahora como estos temas de niñez que, híjole, cómo se le quedan a uno y más así vidas tan impactantes, ¿no? Como la de San Felipe, nuestro primer santo mexicano, ¿eh? Sí, y decían que era el Made in Japan, hecho en Japón. Aparte, sí, cierto. Durante 400 años o más, 1597 hasta el 2000, ¿verdad? Fue el único santo que tuvimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, ahora pues ya muchos de los cristeros, etcétera. Hola amigos, soy Alonso y les presento este disco acústico de sanación que he grabado, gracias a Dios y a muchos hermanos en Cristo, disponible en cualquier plataforma digital como Spotify o iTunes. Lo puedes encontrar como Alonso Dei, D-E-I, o Recuerda quién eres. Muchas bendiciones y espero que estas canciones les ayuden tanto como a mí. Tú eres mi hijo, muy amado, en quien tengo mis complacencias. Oye, entonces, Padre Literal, fue una edición de Almas, esta historia, y dijiste, para allá voy. Para allá voy. Entonces, ¿Y cómo es eso? ¿Cómo, o sea, en la práctica, yo estoy en el seminario, tienes que hablar con alguien para que te acá, ¿cómo pasa eso? sí, o sea, la decisión primero es personal. La vocación también es personal. Claro. Pero tuve que externarlo, decirle a mi director espiritual primero. Mi director espiritual me orientó a hablar con el rector. Pero en aquel tiempo el rector, decíamos rector, pero en la práctica el rector era el señor obispo. El obispo. El rector era el vicerrector, vamos a decir. Hablé con el vicerrector y el vicerrector habló con el señor obispo. Y el señor obispo, encantado porque fue uno de los fundadores del seminario vale. de los misioneros de Guadalupe. O sea, Bien. él fue de los fundadores que se le llama del Instituto de Santa María de Guadalupe para las misiones extranjeras. Entonces dice, encantado que uno de mis muchachos del seminario va a representar a mi seminario como misionero en el extranjero, predicar a Cristo en países donde no se conoce a nuestro Señor, que fue la idea de nosotros los obispos para agradecer a Dios el don de la fe e ir a mandar... Oye, a ver, ya que estás sacando eso, porque yo he escuchado dos versiones de la fundación de los misioneros de Guadalupe. Una es esa, que fue como que una idea de los obispos mexicanos, bueno, del episcopado, para precisamente de la mano de la Virgen, bueno, de nuestra patrona, de la Virgen de Guadalupe, ir a evangelizar a todo el mundo. Y otra que fue por unos seminaristas que fueron sintiendo el llamado y fueron ellos los que se acercaron con un obispo, luego con otro obispo y luego convencieron a otros obispos, etcétera. Inicialmente así fue. Ah, sí es. Tres estudiantes de Tepic, Puebla y México que estudiaban en Roma. Okay. Y allá se dieron cuenta que la iglesia pues no es local nada más, la iglesia es universal. Ajá. Porque hay misioneros allá de África, de todas partes del mundo. Entonces, al ver eso, ellos dijeron, pues ¿por qué no hacemos también, no lanzamos la idea de un seminario para las misiones extranjeras, para que vayan también misioneros mexicanos a tierras donde no se conoce a nuestro Señor Jesucristo? Ellos trajeron la idea a Monseñor Márquez, a Monseñor Miranda, y pegó la idea en los obispos. Uh-huh. Y entonces después ellos la retomaron como propia, y en los congresos misioneros se propuso durante 4 o 5 años esta idea, y en cada congreso iba cuajando la idea hasta que por fin en el 1949 es que se fundó el Instituto de Santa María de Guadalupe para las misiones extranjeras, comúnmente llamados misioneros de Guadalupe. Pero no tenemos fundador
vamos a decir, una persona, no. Un llamado, el fundador digamos. es el episcopado mexicano, o sea, los señores obispos de México. Y este obispo que era el rector del seminario en el que estabas era uno de estos fundadores por lo mismo, ¿verdad? Pues había pasado 20 años antes esto, o menos de 20 años antes la fundación, y por eso lo gustosamente dijo, véngase, para el Mi seminario. obispo de Chinapa. Sí. Sí, gustoso, dice, pues ya voy a cooperar con... ¿Y dónde estaba el seminario de los misioneros? Inicialmente fue en una quinta que se compró en Tlalpan. En Tlalpan. Después de esa quinta... En Tlalpan, o sea, Ciudad de Tlalpan, México. de la Ciudad de México. Ok. Después de esa quinta, pues se empezó a hacer el seminario en Insurgente Sur, o sea, cerca de también en ahí, la también Ciudad de en la zona, en la delegación de Tlalpan, Ok, de la Ciudad de México. Pero yo cuando entré al seminario, pues, de Chilapa, me fui a hacer la preparatoria a Guadalajara, que ahí estaba el seminario menor. Ah, ya. No me fui a México, fui a terminar la preparatoria al seminario menor de los misioneros de Guadalupe. Ah, ok, allá estaba el seminario menor. Así es. Entonces. Ok. Oye, y platícanos, ya que estamos en esta parte, padre, ¿cómo, o sea, el proceso, digamos, o no sé cómo se le diga, para ser misionero de Guadalupe? O sea, en esta parte, bueno, igual, seminario menor en Guadalajara, luego me imagino que el mayor entonces en Tlalpan. Sí. Es todo el tiempo normal, los 8 o 9 años que es como para hacer, o sea, filosofía y teología como sacerdote, digamos, diocesano, pero ¿qué es la particularidad, digamos, de los estudios? Al ratito nos platicarás un poquito más tal cual del carisma o de la misión que tienen, pero en la parte esta del seminario, que es en la parte de la vida en la que estás, ¿por qué tenías tú que irte a este seminario especializado que iba a ser diferente versus el conciliar en el que estabas? La diferencia era que desde el inicio te inculcaban lo misionero, o sea, ser misionero para países donde no se conoce a Cristo, países extranjeros. Y ese espíritu misionero era un espíritu universal de iglesia. Okay. Entonces, desde el inicio te mostraban los países que podría uno ir donde no se conoce al Señor, sobre todo África, algunas partes de América Latina y a Asia sobre todo, porque el primer rector que tuvimos en el seminario fue traído del extranjero, un padre de Merignol, era sacerdote, estuvo en China, con la revolución china comunista, los expulsaron y él fue enviado a Bolivia. Y estando en Bolivia, a él los obispos de México lo pidieron porque era mexicano, americano, nació en Yucatán y entró al seminario de los Merignol, de los padres de Merignol en Nueva York, y se hizo misionero. Justo acabo de leer una publicación de ellos que acaba de tener un premio en los Catholic Press Awards de este año. Ni sabía yo que existían. Mira, y ahorita los vuelvo a escuchar, sí. los de Merignol. Oye, y entonces él fue como quien se vino a encabezar a los misioneros. Los señores obispos de México, como no tenían a un formador misionero, buscaron a un mexicano misionero y encontraron que había uno mexicano en el Instituto de los Padres de Merignol. Y hicieron la solicitud para transferirlo al Instituto de Merignol para transferirlo de Bolivia a México. Pero él seguía siendo de los de Merignol, o sea, nunca se hizo misionero Guadalupe. No, él siguió siendo de Merignol. Órale. Sí. Y aceptaron de Merignol y también él aceptó y se vino a México y los señores obispos dijeron, pues queremos que sea también un obispo como nosotros. Entonces lo consagraron obispo. En aquel tiempo decían lo consagraron, pero actualmente dicen lo ordenaron obispo. Y ese rector fue el primero, Monseñor Escalante, rector, siendo obispo de México. Mira, órale. Entonces, pues digamos, los estudios ven pues las cosas normales, por así decirlo, y está mucho la parte misionera entonces, ¿verdad? Sí. Actualmente, después del Concilio Vaticano, salió un documento que se llama Adyentes, es decir, de primera evangelización. Y en el derecho canónico actualmente
estamos catalogados los sacerdotes en 3 rangos. Ujú. Los diocesanos, que está bajo la autoridad del obispo, los obispos pues, son los sucesores de los apóstoles, que vamos a decir es lo primero que debe ser en la iglesia, ¿no? Claro. Después vienen los religiosos, sacerdotes religiosos, jesuitas, franciscanos, dominicos, etcétera. Y después tercera clase de sacerdotes son los de vida apostólica, que pertenecen a adyentes, o sea, a los que pertenecen a primera evangelización. Entonces, somos 3 tipos de sacerdotes en la iglesia, canónicamente hablando: diocesanos, religiosos y misioneros. Y los misioneros, la característica es que no somos ni diocesanos ni somos religiosos, pero tenemos de los dos. Somos del clero secular como los diocesanos. Ujú. Y por eso no hacemos votos. Son promesas y juramento. Ok, no son los 3 votos de pobreza. Los 3 votos de pobreza, castidad, no. ¿y cuál es el otro? Se me El fue. otro, o sea, hacemos el juramento de pobreza, Ajá. de castidad y de obediencia. Ándale, obediencia. Pero sí. la pobreza, vamos a decir, no es como los religiosos que si mi papá me hereda, vamos a decir, un terreno, pues es mío. Ajá. Los religiosos no, lo reciben y lo entregan a la congregación. Y nosotros no podemos retenerlo, ¿verdad? Para las obras de caridad que uno hace, ordinariamente es para eso. Ujú. Entonces, el de castidad, pues ese es para todos los sacerdotes, canónicamente hablando, aunque sea voto, sea juramento o sea promesa, es la misma fuerza que tiene, ¿verdad? Tiene la misma fuerza. Claro. Y el de obediencia también tiene la misma fuerza, porque ante el obispo, cuando nos ordenan nosotros, nos ordenan ante un obispo. Te iba a preguntar, dependen del obispo local, no es una especie de prelatura. No dependemos de del local. Ah, ¿no? Dependemos de Roma. Ah, directamente. Sí, entonces no es porque como otras órdenes, digamos, o de que si están en Monterrey, sí dependen de alguna forma aunque del sea, obispo. del obispo, aunque sea en No. una congregación. Ustedes Dependemos de Roma, pero Roma nombra un superior general. Ujú. Y ese superior general es el que está en contacto con Roma. De hecho, cuando hay capítulos y se nombra a un superior general de nosotros, Capítulo es la junta que tienen cada ciertos años. cada ¿verdad? 6 años. Cada 6 años. Se nombra Es el Consejo con General. voto consultivo a uno. Se manda a Roma, A que lo al apruebe. Vaticano, el que salió electo con voto consultivo. Y esperamos 2-3 días a que venga la respuesta de Roma para decir, Confirmando. está ratificado. Y es cuando ya oficialmente se comunica y ya es, canónicamente hablando, superior de los misioneros de Guadalupe. O sea que ¿Y su superior está en la Ciudad de México? está en la Ciudad de México, sí. Ok. ¿Y sigue siendo obispo o nomás fue el que empezó? No, nada más fue el primero. Ah, Ya ok. los demás fueron superiores sacerdotes. ¿Y todos los misioneros de Guadalupe son sacerdotes? Los misioneros de Guadalupe, sacerdotes, sí. Sí. O Todos sea, son. no hay pues Hay no una son rama, religiosos. hay entonces una no es rama de religioso. laicos asociados, A ver, platícanos. muchachos y muchachas, ¿Qué que tienen un año de formación en nuestro seminario Ajá. y después de ese año de formación son enviados actualmente a Mozambique, África, a Kenia, África, a Perú, a Guatemala. Dan un servicio después de ese año de formación, dan un servicio de 5, 6, 7 años, depende de de plano, de órale. cada muchacho y muchacha, pero ya deben ir con profesión. A ver, pero entonces, yo me gradúo de ingeniero, lo que sea, aquí que estamos a unas cuadras del TEC. Sí. Luego de repente me vengo y estoy un año formándome Sí. con ustedes. Sí, Que para estoy todo el día tomando, me imagino, clases de etcétera. teología. Y luego me voy 7 años a Los que África. quiera, según el contrato que hagas con el instituto. Órale. Y se llaman misioneros laicos asociados. ¿Y por qué el tema de que tengan una profesión? Platícanos cómo está eso, padre. Para, coloquialmente hablando, para no enseñar el cobre. Para que yendo a misiones pues puedan ser útiles en alguna rama de servicio social, vamos Oye, a decir, como ¿y maestros. ¿Cuántos tienen así? O sea, misioneros laicos. ¿Cuántos serán? Mira, en Mozambique son creo 3, en Kenia unos 3, en Perú creo 3, en Guatemala 3. Vamos a decir más o menos son otros que están en México,
como formadores de los mismos laicos. Actualmente ya dependen de los mismos laicos, claro, coordinados con un sacerdote encargado de ellos, ¿verdad? Pero la educación la reciben de los mismos laicos que ya tienen historial, ya son... Claro, ya se la saben. Ellos son laicos que se quedaron ya de por vida con nosotros. Te iba a preguntar esa parte. O sea, estos laicos que se van, bueno, dos cosas. Una, ¿son laicos consagrados solteros? ¿Solteros? Ah, y escogen escogen quedarse solteros, es como su vocación, decisión de vida, o no sé cómo se le diga. Se les pide que o durante... es por ese tiempo que son solteros. Nada más ese tiempo se les pide que vayan como solteros y no personas casadas, no matrimonios, Oye, sino pero solteros. esa era mi segunda pregunta. Vi, no sé en dónde vi, que también ya están haciendo algo con casados, ¿verdad? Sí, están haciendo. Entonces eso es Pero no una nosotros. cosa nueva. Es cosa nueva, sí. Okay. Pero no es con ustedes. No entonces. es con nosotros. Ah, pensé que sí. No, Pensé que no. había algo con las misiones de Guadalupe, que estaban haciendo algo así. Ok, pero entonces los laicos, o sea, quien sienta un llamado de misiones por ciertos años en un país no de primera cristiano, evangelización, de primera evangelización, dan su servicio, regresan a la patria, continúan su vida ordinaria, se casan, Mira. continúan vamos a decir, su profesión, y ya dieron un servicio, ya nos ayudaron. Claro, ¿no? Hay otros que duran 10 años, después de 10 años regresan y continúan su vida ordinaria. Hay unos 3 o 4 Estaría que padrísimo platicar con alguien para ver cómo es regresar acá al rancho después de estar evangelizando y a la vida, digamos, normal. Sí. Oye, padre, y entonces tú te graduaste, te ordenaste de misionero de Guadalupe, y luego, ¿a dónde te fuiste? Estuve un año de director espiritual del Seminario Menor de Guadalajara. Ajá. Y después de ese año, antes de terminar el año, hubo una urgencia de 3 misioneros para Kenia, otros 3 misioneros para Corea del Sur y 2 misioneros para Japón. Okay. Entonces es el padre superior, más bien el padre vicario, fue a Guadalajara, donde estaba yo de director espiritual del menor, y nos reunió a todos los que estábamos ahí y nos dijo eso: necesitamos estos sacerdotes para tal lugar, tal lugar, tal lugar, y para Japón necesitamos 2. ¿Quién quiere ir a Japón? Luego levanté la mano. Como San Felipe. Como San Felipe dije, pues el Señor me llamó con esta ilusión y se me hizo, porque estando en el seminario de misiones uno está disponible a ser enviado a cualquier lugar, porque un misionero a lo mejor te tocaba a Kenia y pues sí, bueno, me tocaba a Kenia y tenía que ir a Kenia, porque un misionero no va donde él quiere, va donde lo envían, por eso es enviado. Y me enviaron a Japón, donde coincidió, ¿no? Providencialmente. ¿Y esto fue a finales de los 70s, inicios de en los el 80s? 73. Ah, ok. Me ordené. Entonces te ordenaste bien joven. Me ordené a los 29 años. Órale. Sí. Y el 13 de agosto del 72, entonces el 73 es cuando me enviaron a Japón. Oye, hoy en día muchos están entrando al seminario a los 29. Sí, ahora sí, verdad, hay bastantes. Sí. También en mi tiempo, cuando estuvimos en el seminario menor, tuvimos compañeros de 19 años, 18 años. Eran las vocaciones tardías. Eran las tardías de aquel tiempo, y a todos les llamamos ha cambiado un poquito. Viejo, ¿verdad? Sí. Wow. Y se les quedó el apodo de viejo, ¿verdad? Y no eran viejos, eran pues, para los chiquillos de 12, 13 años, pues eran viejos, ¿verdad? Oye, padre, platícanos, a ver, ¿qué cosas aprendiste? Y para empezar, ¿qué cosas te impactaron llegando tú a Japón? El primer impacto, ya me tocó avión, porque unos años antes era barco. Wow. Oye, pues esa es la historia tremenda de San Felipe, ¿no? Sí. En un barco que se tardó no sé cuántos meses y todas las tormentas y lo terminaron encallando ahí casi muriéndose, ¿ah? Sí. Pero, o sea, estos 4 siglos seguían yéndose en barco. En barco, exactamente. Wow. Sí. Y los primeros misioneros de nosotros que se fueron a Corea y se fueron a Japón, se fueron por barco. ¿Y era por tema económico o por tema de que pues realmente era el camino, era la forma? El camino ordinario. Wow. Entonces tú fuiste fresa y te fuiste en avión. Soy misionero fresa, ¿verdad? Y luego llegaste ahí. Sí, llegué a Japón. El primer impacto fue
Pues al salir del aeropuerto, ver que nada estaba escrito con letras romanas. Te iba a preguntar, o sea, dijiste puros países que hablan completamente, ni siquiera son raíces grecolatinas, ¿verdad? Sí. ¿Algo les daban de alguna probadita de algo de estos idiomas o mínimo bases de cómo ir sabiendo algo o inglés o Ninguna cómo era? probadita de esos países ni idioma. ¿Por qué? Porque no sabías a dónde ibas a ir. ¿Para Claro, qué ¿no? aprendías, vamos a decir, Swahili, Claro. que es de Kenia, Ajá. o u otro idioma, ¿no? Chino, o cantonés, si no sabías que te iban a mandar, o coreano. Ajá. Bueno, el inglés medio que sí sirve en Asia, no sé si en África. El inglés es de cajón. Sí, eso sí. Todos sí. los misioneros tenemos que aprender inglés porque las clases en Japón, para aprender japonés, los primeros 3-4 meses son a través del inglés. Claro. Y así comenzó. Entonces mi primera impresión fue al bajar del avión que no vi ninguna letra romanas, Total. puros caracteres chinos y los mezclados con los dos alfabetos del japonés que son el hiragana y el katakana. Entonces dije, voy a tener que aprender esto. Pues le entré con ganas porque pues a eso vengo. Ajá. Entonces desde el inicio dije, pues aprender. Luego me di cuenta que estaba en otro mundo. Ajá. Y pasando el tiempo me di cuenta que sí es otro mundo. En cuestión de idioma, en cuestión de cultura, en cuestión de comidas, en cuestión de gente, que ¿Dónde está la misión? ¿Está en una ciudad principal o está en un pueblito? comenzamos en la zona de Aizu Wakamatsu. Y la parroquia se llama... No sé ni para qué pregunto, si conozco nomás. Sí. Yo creo que la capital Sí, y ya va. está al norte de Japón. Bueno, y Hiroshima. Como somos misioneros, no nos quedamos en ciudades Claro, te iba a preguntar. grandes, Tokio, Kioto. No, nos mandan a lugares donde no están los padres diocesanos. Y nos dieron una zona que abarcaba toda la región de Aizu Wakamatsu en aquel tiempo. Incluía la parroquia de Tajima, la parroquia de Kitakata, la parroquia de Aizu Wakamatsu. Saludos allá a todos los que nos escuchan. Atendíamos a las religiosas dominicas de vida contemplativa mira. y un colegio de las madres, ¿verdad? De Canadá, se llama El Saberio, allí mismo en Aizu Wakamatsu, de unos 200, 300 niños desde kinder, primaria, secundaria y preparatoria. ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí. Catholic Balm tiene desde algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo a crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el catecúmeno, que tiene aromas a incienso, por ejemplo. Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas. Si se meten a su página, para empezar van a ver muchas fotos de padres, sacerdotes, barbudos. Y bueno, también laicos, católicos barbudos que los usan, pero también hay otros productos para mujeres, aunque empezaron como un tema para hombres, hay muchas cosas. catholicbalm.com, Catholic como católico, Balm es B-A-L-M. Le tomamos en nuestras show notes, ahí sale, y aquí abajo si le dan también sale, catholicbalm.com. Podemos, o algunos dirán debemos, consumir y apoyar lo católico. Catholic Balm. Entonces fue shock que era otra cosa, pero llegaste y sí había, digamos, estaban sirviendo a otras, pues a otras misioneras, monjitas de diferentes congregaciones de todas partes del mundo, por lo que estoy escuchando. Sí. Entonces como que sí había resquicios de otras partes del mundo más conocidos también ahí llegando. Sí. Y bueno, había, ¿cuántos mexicanos había cuando llegaste tú, padre? Ahí o sea, de los misioneros. En aquel tiempo éramos 8 misioneros. Okay. 8 misioneros. Todos hablaban español, entonces ya tenías ahí. No llegué directamente al grupo, porque me fui a Estados Unidos a estudiar inglés. Okay. Y el padre superior tuvo un pequeño error de calendario. ¿Qué pasó? Que el curso de japonés comenzó 2 semanas antes. Y entonces me habla por teléfono, vente porque el japonés, el curso de japonés ya comenzó. Inmediatamente de Colorado Springs me tuve que ir a Japón
con 2 semanas de retraso en japonés. Entonces tuve que quemarme las pestañas para ponerte al día. ponerme al día con los demás Sí, compañeros. 2 semanas en japonés no me puedo imaginar. Sí, son años en español. Sí, años en español. Entonces llegué a la ciudad de Kamakura. Okay. Ahí estaba el colegio de los jesuitas, un colegio propiamente para religiosas, sacerdotes, seminaristas que llegaban a estudiar japonés. Y son 2 años de japonés, completamente dedicado al idioma. Ahí es donde iba a llegar, bueno, no sé, hace cuántos siglos, San Felipe, ¿o no? No, San Felipe no. En aquel tiempo no se estudiaba el japonés. Ni siquiera existía. Francisco Javier llegó al sur de Japón, pues sin japonés, tenía traductor. Y a pesar de eso, se dio a entender y tuvo muchas conversiones. Sí, ¿no? Evangelizó. Lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Sí, ahora uno se complica y dice, ¿cómo hablas con esto? Y tenemos a Google y a tantas cosas, sí. Pero te pones a pensar los santos, estos evangelizadores, como él, a Dios, que evangelizó a Asia. Se comunicaban a Dios a través de intérprete y el fervor que tenían y todo era un imán que atraía a la gente. Entonces había conversiones. O sea, no es el idioma el que convierte. No es uno, es el testimonio, la vida de... Es como Dios lo usa a uno y que se deje usar. Sí, si los instrumentos son aptos, Dios hace maravillas, Oye, y entonces, estando ahí, ¿cuánto te tardaste en ya poder, digamos, con el japonés ahora sí evangelizar y hacer para lo que había sido pues enviado tal cual, padre? ¿O cómo estuvo esa parte? Mira, son 2 años exclusivamente de japonés. Ajá. 2 años exclusivamente de japonés. Únicamente, pues, levantarte, la Santa Misa, desayuno y a clases. 100%. Con un receso de media hora en la mañana. Y luego seguían clases y la comida. Oye, ¿no te desesperabas de que no vine a esto? Estás ahí ¿verdad? en medio de tanto... Después de la comida un tiempo, 1 hora de descanso y continuaban las clases con un receso otra vez a media tarde. Y todo el demás tiempo 2 años así. 2 años así. Pues sí, apenas, pues si no. Sí, con las horas personales de estudio para hacer las tareas y estudiar, ¿verdad? Los caracteres chinos, los 2 alfabetos, el hiragana y el katakana, y exclusivamente para el idioma, la escuela. No teníamos apostolado, nada. O sea, debe ser uno consciente de que estás poniendo las bases para la evangelización a través del estudio del idioma, aunque no puedas celebrar en japonés, todos celebrábamos en inglés. Y después de los 2 años sale uno dando pininos, o sea, todos los caracteres chinos, todo lo que aprende uno, las palabras, el vocabulario, como aprendidos con alfileres. Yo recuerdo que salí del graduado, vamos a decir, de los 2 años de japonés, y me fui a la parroquia de Aizu Wakamatsu, donde estábamos. Claro, iba en las vacaciones, pero la impresión es que terminando los 2 años dije, ya puedo trabajar, ya puedo hablar japonés. Me fui a la parroquia de Aizu Wakamatsu y de Koriyama, que es la ciudad que conecta a Aizu Wakamatsu con un tren local. Me senté a un grupo de señoras que iban platicando. Dije, voy a ver qué van platicando. No entendí nada, porque además es un japonés, pues, de provincia, con sus características, como dialecto, no sé. Como es japonés, pero lo hablan las mujeres, me imagino, en todo el mundo. No creo que en alguna parte lo hablen no quedé decepcionado, ¿verdad? Muy despacito, ¿verdad? Sí, no quedé decepcionado, pero impresionado porque, pues, ¿qué estudié? Una que otra palabra entendía, pero no entendí la conversación. Entonces me di cuenta que, como me dijeron los compañeros sacerdotes, mira, te llevas 2 o 3 años o 4 años para aprender el idioma, donde vas a trabajar con la gente, paciencia, y ya después de 4 años te vas a sentir ya relajado, sin ninguna presión, pero los 2, 3, 4 años tienes que seguir aprendiendo el japonés. Oye, y el japonés es para toda la vida. Y uno piensa, misionero, llegas a la acción así, no manches, pues claro, o sea, para empezar, para poder misionar hay que prepararse es entender el idioma, y eso es la cosa
de estudiar paciencia, practicar. Sí. Wow. Sí. Wow. Y entonces, padre, Y después de unos 3 meses me mandan a una capellanía de los misioneros de Guadalupe que está cerca de la ciudad de Shirakawa. ajá. Se llama Sugagawa. Pero ahí es muy, o sea, ¿es agricultura la cosa o son Es pueblos que agricultura. hacen industria? Es agricultura. Ok. Es, Y la gente, la mayoría de la gente es budista o es atea, ¿qué son? la mayoría de la gente es al mismo tiempo budistas y sintoístas. Okay. O sea, el sintoísmo es la religión natural, Ajá. como sería nosotros la religión de los aztecas. El dios de la lluvia, Tlaloc, el dios sol. Igualmente allá son, vamos a decir, un Todavía hay cierto sintoístas. politeísmo. Y todavía, el sintoísmo todavía se Me practica. imagino que más en las regiones así agrícolas. Más en las regiones de provincia. Claro. Sí, está más arraigado. Y está... O sea, hay como quien dice templos y demás a todos los diferentes dioses, etcétera. Sí. Además, también creen en el budismo. Ah, o sea, se vale las dos cosas. Sí, el budismo también tiene templos, Ujú. pero el budismo, como tú sabes, no es religión, el budismo es una filosofía. Ujú. Y O sea, sin tienen embargo, sus dioses shintoístas y siguen la filosofía budista. Okay. sí, pero el budismo, al entrar a Japón, tuvo muchos conflictos con el budismo, hubo guerras, y por fin para llegar a una pacificación, pues llegaron a un acuerdo, y el budismo empezó a tomar forma religiosa, entonces hicieron templos, y en el budismo, los niños, los bebés, los llevan los papás a presentarlos al templo budista, ¿verdad? Perdón, al templo shintoísta. Okay. En el templo budista se casan. En el templo budista se casan. Y en el templo budista se entierran. ¿En el budista o en el shintoísta? En el sintoísta se casan y en el budista se entierran. Okay. Por eso son los budas pequeños. En cada casa tienen su altar de los ancestros y tienen un budita que representa a los antepasados. Okay. Y arriba de la casa tienen el altar del sintoísmo, que son también de los ancestros, ¿no? ¿Y esto es de tradición o es de realmente convicción de esos temas? Ya actualmente es tradición, ¿eh? O Ya sea, no es mucha sí convicción. está, digamos, por así decirlo, entrecomillado, fácil presentarles a Jesús y al Evangelio. Sí. Porque no es algo que sea una convicción así profunda en el Dios de la lluvia, etcétera, etcétera, sino es tema más de lo que ha sido su cultura y tradiciones. Mira, cuando ¿O cómo es esa parte? y los misioneros llegaron antes de la guerra, estaba muy arraigado el sintoísmo. Antes de la guerra, Sí, la Segunda Guerra Mundial. los misiones de Guadalupe. fue ya No, despuésito? los misioneros, Ah, no en los de general. Guadalupe, otros Ya. misioneros de Merignol, Ya. sobre todo los de París, ¿verdad? Okay. Sufrieron mucho porque estaba muy arraigado el sintoísmo y el budismo. Entonces no había en la práctica no había tanta libertad religiosa como lo es ahora. Uh-huh. Después de la Segunda Guerra Mundial vino la nueva Constitución en que se implantó ya la libertad religiosa y ahora gozan de libertad mejor que en México. Libertad religiosa, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, el sintoísmo, el budismo, y todos tenemos primarias, kinders, jardines de niños, pues, subsidiados por el gobierno también. ¿Cómo? O sea, ¿los misioneros de Guadalupe tienen allá escuelas? ¿Y subsidiadas por el gobierno? Sí. Tenemos jardines de niños, no hemos llegado nosotros a primarias, tenemos a jardines de niños. Y así comenzamos a entrar a la sociedad. Porque si llegas de misionero enarbolando la bandera de que soy sacerdote, ni quien te haga caso. Okay. Tienes que tener un trabajo de rango, Ajá. de acuerdo a la sociedad, pues, como maestro, como director de un kinder, como maestro de una primaria o como maestro de un kinder. Para poder entrar a la sociedad. O sea, es parte de la cultura eso. Parte de la cultura. Sí, que todos tenemos algún título en Japón para poder evangelizar y a través el primer jardín de niños que tuve fue de 321 niños. Wow, y católicos eran 2 nada más, los demás eran
budistas y sintoístas. Y también el budismo tiene su kinder, ¿verdad? Pero la gente actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, como se les vino para abajo todo su sistema de valores religiosos, culturales, porque creían que iban a ganar la guerra los japoneses, porque sí eran hijos y del son sol. gente de mucho honor, ¿no? O sea, la derrota los afectó tremendamente moralmente, ¿verdad? Los afectó tremendamente porque para ellos era inconcebible que el Dios de ellos perdiera la guerra. Sabían que iban a ganar la guerra. Y al perder la guerra y el emperador al declarar públicamente de que no era hijo de Dios, sino era un hombre cualquiera y que perdimos la guerra y tenemos que hacer las paces con Estados Unidos, pues se les vino su sistema por eso moral, se abrió, cambió todo, ¿ah? Por eso cambió todo. Entonces, vino también una decadencia de valores religiosos. Ni para bien ni para mal, ¿ah? Sí, y por eso los jardines de niños católicos llenos de niños. Sabían que la religión católica de los que ganaron. tenía valores morales, tenía valores religiosos, querían que sus niños continuaran, la gente, el pueblo, que continuaran haciendo oración, que fueran educados religiosamente, por eso tenían vamos a decir, mucho prestigio los jardines de niños, las primarias. Sí fueron bien vistas, pero fue gracias a esta derrota, como quien dice que les, digamos, dobló el corazón o les hizo que se abrieran. De hecho, los padres jesuitas tienen la Universidad Sofía en Tokio, muy afamada, ¿no? Okay. Y también con mucha fama, ¿verdad? Órale. Oye, y entonces, padre, platícanos un poquito más de esta parte en Japón. ¿Cuánto tiempo duraste allí? Pues llegué hace 46 años, pero me han pedido servicios en México, en la formación de los seminaristas en el Seminario Mayor de México, del 90 al 99. Y volví a Japón. O sea, estuviste casi como 15 años seguidos en Japón. Okay. Ajá. Después vine 9 años, del 90 al 99, vine a México, me regresaron a Japón otra vez, y el 2006 otra vez me traen la formación al seminario mayor en México. Uh-huh. Y el 2016 otra vez regreso estuve 10 años más, además de los 9 años, otros 10 años más en México en la formación. Regresé a Japón y pues hace 2 años me volvieron a traer. O sea, en el 2000 estuviste un año y cacho allá otra vez. Sí. 2017 te regresaste. Me regresaron, sí. Y ahorita estás aquí en Monterrey aquí en de Monterrey, base. En la promoción misionera y en la promoción económica para las misiones de África durante 3 años en la formación de nombramiento. Okay. Posiblemente se acaba el próximo año. No, en 2 años más. Posiblemente regresé hace 2 años, pero estuve ayudando, supliendo a un padre en Los Ángeles, casi 1 año. Ya que llegó el padre suplente, yo fui enviado aquí a Monterrey por 3 años. Ya llevo 1 año aquí, entonces en 2 años más posiblemente regrese a Japón o aprender Swahili. O aprender o ir a otro lugar, ¿no? No sé si a Cuba o a Perú o al Amazonas de Brasil. No sabemos. Platícanos de eso. Vi que tienen 11 fundaciones ahorita, ¿verdad? Tenemos, estamos en 10 países. Estoy mal. En 10 países. Sacerdotes en 9 países, pero misioneros laicos están en Guatemala. No tenemos ahí un sacerdote misionero de Guadalupe. Okay. Son misioneros laicos. Con esa misión de Guatemala, son 10 países donde estamos. A ver, ¿cuáles son los 10 países? Países en África, que es Kenia, Angola y Mozambique. Okay. Lo característico de Kenia es que trabajamos entre tribus. Los Teso, los Kipsigis, ¿verdad? Turkana. Y todavía hay una región, hay parte de los turcanes que todavía viven de taparrabo, en Kenia, ¿verdad? Okay. Y son países pobres. Entonces ahí se manda la colaboración económica de nuestros madrinos y padrinas, nuestras madrinas y padrinos. Esa es tu labor de ahorita, mandando. Sí. Y en esos países, por ejemplo, en Japón veía algo como el máximo, el 1% son cristianos, o una cosa así. No sé si siga más o menos. Entre evangélicos y católicos nos acercamos al 1%, no llegamos al 1%. O sea, todos los cristianos. Sí, todos no llegamos cristianos. al 1%. Católicos no llegamos ni a la mitad del 1%. Wow.
¿Y en África, en estos países? Ahí sí están Más creciendo arriba. mucho, ¿no? Bastante. Okay. Tierra más fértil, digamos, para sí. esto. Ahí llevamos la obra social a África. También a Amazonas de Perú, a Guatemala, al Amazonas de Brasil. El Amazonas nace en la selva de Perú, por eso dije en el Amazonas de Perú. Sí. Y en Cuba, pues en Cuba más bien que obra social es obra de evangelización, pero pues es una situación muy especial porque con el socialismo, entre comillas, pero prácticamente es comunismo, ¿no? Sí. Y entonces estamos en 3 países de África. Luego estamos en el Amazonas de Brasil, en Manaus, en donde nace el Amazonas en Perú, en Cuba y en Guatemala. Okay. Y en el oriente estamos en Hong Kong. Tal cual, en pleno Hong Kong. En pleno Hong Kong, sí. Mira. Ahí se habla el cantonés, que es el idioma más difícil de China, porque está el mandarín, que es la parte central norte Papita para aprenderlo. Es que el cantonés tiene 9 tonos y el mandarín tiene 7 tonos, por eso es más difícil el cantonés. ¿Y el español cuántos tonos tiene? No, aquí tenemos muchos, ¿verdad? Oye, entonces, y ahí, y en Hong Kong me da curiosidad, ¿por qué en Hong Kong? O sea, digo, ya sé que se necesita demasiado Dios ahí, pero me imagino que son muy diferentes las misiones en Hong Kong, y quien le toca ir a Hong Kong que a Kenia o a Japón o a cualquiera de los otros países. De hecho, quisimos llegar a China, pero no, bueno, con la ahorita revolución con la iglesia, comunista, pues... y la iglesia oficial y la no oficial, sí, y la oficial. Entonces, la idea de Hong Kong fue por querer entrar a China a través de Hong Kong algún día. Y todavía estamos. O sea, ya tener ahí el pie, digamos. Tener el pie. Y como nuestro primer superior general fue misionero en China, en China, claro. De allí, cuando fue la revolución cultural comunista, fue enviado a Bolivia, pero él estuvo en China, entonces, para, ¿cómo decir? Un gesto de agradecimiento al señor obispo. Él mismo abrió la misión en Hong Kong, todavía vivía cuando se abrió Hong Kong. Órale. Sí. Y después de Hong Kong, o al mismo tiempo casi de Hong Kong, antes se había abierto ya la misión de Corea del Sur, perdón. Pero la primera misión que se abrió fue la de Japón. Es la más antigua. Y Corea del Sur también están en pueblos, me imagino que no están en Seúl o algo así. Sí, y lo característico de Corea es que nosotros, el trabajo que hacemos, es que vamos a la provincia donde no hay nada, ningún cristiano. Se comienza la comunidad cristiana, se forma la iglesia local, se construye la iglesia con la ayuda. Todo esto que estás diciendo se crea, se conforma, tal cual es un sacerdote misionero de Guadalupe o más de uno, llegan y ellos solos ven y se las ingenian para ver cómo hacer esto que estás diciendo de cero. De cero. O sea, construir físicamente algo, pero también ver cómo hacer, pues evangelizar, no sé cómo hacer la primera comunidad, o no sé cómo se forma la primera comunidad cristiana. Ya que creció, pues se construye con el apoyo de México, con el apoyo de los mismos cristianos. O sea, ¿económico dices? Económicamente. Okay. Ya después, cuando es una iglesia que se puede sostener por sí sola, se entrega al obispo y viene un padre diocesano y el misionero de Europa se va a otra zona para comenzar nuevamente. Órale, o sea, siempre es estar armando, creando algo nuevo. Sí, vamos en vanguardia. Evangelizando tal cual siempre, no es ya estoy aquí y ya me quedo. Sí. Mira. ¿Y a ti te ha tocado ser parte de algo así? No, porque yo estuve en Japón, no en Corea. Okay. Lo característico de Corea es que... eso es particular de Corea. De Corea. Okay. Debe ser particular también de Japón, pero después te platico por qué no es así. En Corea sí es así porque había necesidad de sacerdotes, había necesidad de misioneros y estaba muy creciente la iglesia local diocesana. Entonces los misioneros, ya que tenían pues bien establecida la iglesia local, se entregaba al obispo y un misionero, un sacerdote diocesano en otro lugar. Hemos entregado más o menos unas 12 iglesias, las hemos entregado a la diócesis. Wow. Y seguimos ahora ya. Entonces, como la iglesia ha crecido mucho, ahora ya casi no nos requieren ya a los misioneros. Por lo tanto, nuestro trabajo en Corea del Sur es... Nos han querido cruzar la frontera para el norte. De hecho, estamos yendo a Corea del Norte como... ¿Sí los dejan? Como no como misioneros. Sí, según yo Kim Jong no deja, más bien ¿no? como llevando ayuda de comida
Ah, ya. Social, haz de social, cuenta. sí. Y una actividad social, pero estamos yendo a Corea, a visitar Corea. Sí, porque Y en ahí Corea del todavía Sur sigue muy nuestro trabajo fuerte. ya es con una pastoral especializada. Órale. Especializada por ejemplo, educación para enseñar en las universidades, de la salud para atender los hospitales, a los enfermos, la pastoral de la salud, o también para atender a inmigrantes, Ya. ¿verdad? Pero ya no es en parroquia, solamente parroquia tenemos una, Okay. para conservar, pues, vamos a decir, la tradición, ¿verdad? Pero ya son pastorales especializadas. Y en Japón es diferente el trabajo. Del 23 al 25 de agosto estará el equipo del John Paul II Healing Center en la Ciudad de México impartiendo el retiro de Healing the Whole Person con traducción simultánea para quien quiera darse un fin de semana para que Dios los sane de heridas que a lo mejor pensaste nunca podrían sanar por el tiempo que pasó o por la gravedad de las mismas. Dios hace nuevas todas las cosas. En jpehealingcenter.org puedes saber más información. Apúrate que se llena rápido. Oye, padre, ¿y por qué crees que hoy en día, digo, estos son países, pues así muy, pues bueno, que aún a 2000 años casi pues de que vino Jesús, pues todavía no conocen a Dios, pero ¿por qué digo, hay mucha gente que nos escucha, pues de todo el mundo de habla hispana, ¿no? Jóvenes, algunos no tan jóvenes, pero ¿por qué son necesarios todavía hoy los misioneros? ¿Por qué lo ha pensado? No, pues es que esas eran cosas de antes, ¿verdad? Sí. Ir y evangelizar ahí sin saber un idioma, ¿por qué siguen siendo importantes para la iglesia de hoy los misioneros, padre? La iglesia, como dice el Concilio Vaticano II, por naturaleza es misionera. O sea, el Padre envió al Hijo, el Hijo envió a la iglesia y la iglesia nos envía a nosotros. Y si la iglesia dejara de ser misionera, dejaría de tener su esencia, su naturaleza, que es misionera, es decir, salir a evangelizar a todos los foros, ¿verdad? Ahora, como dice el Papa Francisco, a las periferias. A las periferias, sí. Y siempre va a haber necesidad de enviar misioneros. De hecho, todos somos misioneros. Yo ahorita estoy hablando de misioneros, en mi caso, misioneros adyentes de primera evangelización, pero todos somos misioneros. A unos diocesanos son misioneros. Sí, están llevando la buena Están nueva. llevando la buena nueva, ¿verdad? Los laicos, todos somos misioneros, tenemos que llevar la buena nueva. A ver, los sobre demás. eso, padre, ¿tienen algo, o sea, aparte de la formación para el que se quiere ir a dar varios años de su vida como misionero laico, pero tienen algún cursito o algo, porque a veces se nos olvida esa parte, que es de nuestros principales llamados como católicos, ¿no? A llevar la buena nueva, a proclamar el evangelio, ¿no? Y en español a veces como que no hay tanto material para estas cosas, o a lo mejor no lo buscamos y etcétera, y a lo mejor sí hay. ¿Ustedes tienen algo así o formación, o sabes que esto les recomiendo para el laico que está en su situación normal del día a día, en su trabajo, etcétera, que es la mayoría de los laicos, de la mayoría de los católicos, pues así es, ¿no? Vivimos en medio del mundo, para que en medio del mundo podamos ser misioneros, evangelizar. ¿Qué nos platicas de esto? ¿Tienen algún recurso de algo? ¿Nos platicas algo? ¿O qué nos puedes compartir de esto, padre? El recurso que tenemos, nuestro trabajo esencial es fuera de México. Para eso nos fundaron los obispos. Claro. Pero tenemos también que promover el espíritu misionero en México. Por eso tenemos un órgano llamado Animación Misionera, un grupo de unos 2 sacerdotes que se dedican a hacer animaciones misioneras durante 10 días en alguna parroquia. Ajá. Se evangeliza, se forman en la parroquia se dividen por sectores. Vamos a decir, por ejemplo, algo así para que me entiendas, ¿no? Ajá. A las 5 de la mañana o 5:30 de la mañana se tiene el rosario misionero, pidiendo por los 5 países de
los 5 continentes del mundo. Es el rosario misionero con 5 colores: color verde, África; color rojo, América; color blanco, Europa; color amarillo, Asia; y el color azul, Oceanía. Se pide en el rosario misionero de alba, a las 5:30 de la mañana se recorren las calles y se va poco a poco animando a la gente. Después de ese rosario misionero se viene a la casa a desayunar, se hacen después visitas, hay una preparación anterior con la gente católica que quiere colaborar en la animación misionera. Nosotros somos, vamos a decir, aún con los laicos misioneros que hay aquí en México, vamos a formar esos laicos de esa parroquia para que nos ayuden a evangelizar. Entonces tenemos esa formación antes de los 10 días de trabajo ya fuerte, cursos de preparación con ellos para que después del rosario misionero, para tener las armas o las herramientas, sí, para hacer esto. Ellos mismos de los agentes de evangelización de la parroquia van a cada casa visitando, llevando un folleto que se llama un tríptico con el mensaje. Okay. En toda la parroquia, en las ¿Y cómo escogen a qué parroquias van estos 10 días o cómo pasa eso? Tenemos información a nivel episcopal de que está el servicio de los misioneros de UPE para los padres, las parroquias, las diócesis. ¿Los padres son los que los piden? Los piden, sí. Mira. Entonces, pues nos sobran invitaciones. Entonces ¿Y dónde nos damos abasto. ¿Dónde podemos revisar dónde van a estar los próximos meses? Para ponerlo también acá en las notas que vamos a subir y en nuestras redes, etcétera, padre. En la revista Almas posiblemente ahí venga ahí vienen los teléfonos en la revista Almas, ¿no? Pero yo digo para saber, por ejemplo, a lo mejor estoy inventando, no sé, a lo mejor yo soy de Saltillo y vienen a Saltillo a algún lado, pero pues bueno, yo estoy en otras parroquias, pero quisiera ser parte de alguna forma de estos 10 días, pues para enterarme que viene a mi ciudad. Sí. Si hablo, por ejemplo, aquí a las oficinas y ya les informamos, conéctense con el padre Julano, que les va a informar, ella lleva su agenda, en qué parroquias van a estar estos meses. Porque a veces están en Yucatán, en Quintana Roo, a veces estamos... Sí, son nomás 3 padres, dices, sí, ¿no? Entonces, pues México está muy grande para 3 van padres. Por etapas, ¿verdad? Wow. Oye, padre, ahorita que platicaste, ahora sí expande un poquito sobre la revista Almas. Que nos platicas de la revista Almas, platícanos un poquito cuál es la idea de esta revista y también pues dónde la podemos conseguir. Sí, la revista Almas la dio el señor obispo, señor Alonso Escalante, que fue el primer superior y el primer rector del seminario, y como órgano informativo. También los padres de Medellín tienen su revista. Así, trayendo la idea, aquí le puso Almas, para infundir el espíritu misionero en todo México, entre los católicos. Y además buscamos padrinos y madrinas que nos ayuden mensualmente con alguna cooperación. Por ejemplo, por decir, actualmente lo ordinario son 50 pesos que nos dan nuestros padrinos y madrinas, y con esa ayuda al mes se les manda la revista Almas, y lo que sobre pues se manda a misiones, ¿verdad? Y para sostener también aquí el trabajo. 50 pesos al mes no es, o sea, es un café de Starbucks, ¿verdad? Sí, hay personas que dan 30 pesos, 20 pesos, 40 pesos, y se le manda la revista. Lo importante es difundir el espíritu misionero. Y la revista tiene historias así de misioneros, de sus misiones, es órgano informativo de los padres, del trabajo, de las actividades misioneras de los padres en el extranjero. Básicamente, ¿no? Y así, pero también como tú, que fuiste una vocación de los misioneros, gracias primeramente por la revista, pues es una de las principales razones que la gente los conoce, para a lo mejor lo tener llamado o apoyar, ¿verdad? No sé qué porcentaje habrá, pero yo creo mínimo el 50% estamos en el seminario, somos misioneros gracias a la revista. Wow. Por haberla leído, ¿no? Qué importante, ¿no? A veces es como que estas cosas ahí las vamos a poner para que todos las puedan revisar y los datos para que se suscriban. Tenemos un equipo de promoción vocacional. Pero pues hace su trabajo. También el otro 50% yo creo es fruto del trabajo de ellos, ¿verdad?
son como... Sí, al final una persona no se abasto y una revista, pues no sabes en las manos de quién termina, ¿verdad? Y todas las manos que la pueden, y ojos que la pueden tocar, y corazones que se pueden Sí, abrir. los padres que estamos en el extranjero, pues están allá, ¿verdad? Pero tenemos que colaborar para que continúe la obra misionera con vocaciones. Con sus Entonces, pues, hay un historias. equipo de padres promotores vocacionales, hay un equipo de promoción misionera, animación misionera que te dije, el otro de promoción misionera a través de la parte económica. Okay. Para A ver, sostener la misión. platícanos un poquito de eso, padre. Digo, de las dos cosas. Antes de ya ir a la última parte, que es de las preguntas rápidas. Una, la gente que nos está escuchando, ahorita vi que aquí al lado de esta casa, que son 2 casas, está, pues hay mucha gente trabajando ahí. Es para el tema económico. Platícanos de esa parte, y luego también hay chavos que nos escuchan o gente que sabe que, ¿sabes qué? Alguien me dijo que pues que quería ser misionero, pero pues ¿cómo le hace? ¿Con quién se contacta? ¿Cómo le hace? Platícanos de las dos formas, porque hay gente que pues bueno, ya pasamos ya estamos casados, tenemos otras cosas, a lo mejor pues no podemos ya escoger ni ser misioneros laicos ni sacerdotes, pero podemos a lo mejor apoyar económicamente. Si nos puedes platicar así las formas tan fáciles en las que se puede apoyarlos. Sí. Básicamente estamos en toda la República, en la Ciudad de México, lo que es zona de México, en Mérida, en Guadalajara y Monterrey. Okay. Y como fuimos fundados por los señores obispos, podemos entrar a cualquier parte de México con la autorización, claro, del señor arzobispo acá en este caso. En otras partes con la autorización del obispo, en Guadalajara también del señor arzobispo, ¿verdad? Cardenal. Y tenemos seminarios en Guadalajara y en México. Y aquí nada más tenemos las oficinas que son para promover el espíritu misionero, invitando en las colectas que nos dan. Por ejemplo, aquí en Monterrey cada año tenemos colectas. En este año abarcamos unas 28 parroquias, hicimos la colecta, y en la colecta se promueve la revista Almas, y se promueve las personas que quieran ser nuestras madrinas o padrinos, para que mensualmente nos ayuden y poder sostener las misiones. ¿Por qué nos dan 28 parroquias nada más? Porque el próximo año otras 20 parroquias o 30 en otra zona de Monterrey. Son diferentes, van alternando. En un domingo no podemos abarcar todo Monterrey. Okay. Y así en Chihuahua, en Durango, en Coahuila, en San Luis Potosí, en toda Tamaulipas, la región norte. Toda la región norte la controlamos desde acá. Okay, ya. Y por ejemplo, el día 3 de agosto tenemos la colecta en Ciudad Victoria. Vamos a la colecta, vienen padres de México, de Guadalajara, hacemos la colecta en todas las diócesis en la diócesis de Ciudad Victoria, y también salen padrinos y madrinas nuevos. Y te iba a preguntar, la gente que a lo mejor no está en o no le toca alguna de estas iglesias, pero que nos escucha de todos lados, ahora con el internet ya es más fácil, mucha gente de Estados Unidos y de Sudamérica y de España que nos escuchan, por internet también se puede, ¿verdad? Sí, también. ¿Cuál es la página? ¿Cómo le hacen? Está muy fácil. Allí pero en la revista Almas tiene bueno, ahí la vamos a poner de todos modos en nuestras redes y en platicandoencatólico.com, porque está muy fácil apoyar, y ya directo a su tarjeta ahí, los 50 pesos, 100 pesos, lo que quieran al mes, y están apoyando a que más gente pues en estos países conozca a Dios, y pues bueno, de la mano de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que al final pues son misioneros de Guadalupe, ¿verdad? Sí. Y aquí las señoritas, señoras, jóvenes, señores que están trabajando aquí en las oficinas, es precisamente para estar en contacto con todos los padrinos y madrinas de todas las... toda la parte de recaudación de fondos. De la parte norte de México. Okay. La captación de todos los recursos económicos para... pues el sostenimiento de las misiones y el sostenimiento de los padres, especialmente decía de África y de América Latina, porque en Asia ya somos autosuficientes, en Corea del Sur ya son autosuficientes, en Japón somos autosuficientes, en Hong Kong parece que también son autosuficientes. O sea, la ayuda económica más bien se va a las misiones pobres. Okay. Sí. Entonces esa es la función de las oficinas. Los empleados que tenemos es para estar pues en contacto con los padrinos y madrinas, y mandarles la revista Almas, recibir peticiones de ellos que quieren una misa que se pida por una necesidad de ellos,
Ya saben que todos los sábados las misas y los rosarios se dedican para las intenciones de los padrinos y madrinas. Sí. Oye, padre, ¿y alguna vez para todos los chavos que nos escuchan o algo que tengan alguna intención, tienen alguna vez al año algún retiro o algo vocacional o algo, o que se metan a la página y ahí vean que tienen algo así? Eso lo controla el grupo de vocacional, promotores vocacionales, de los padres. Son 5 padres que tenemos para la promoción vocacional. Ellos son los que hacen estos cursos. Bueno, ahí los vamos a poner también, ahí lo buscamos y ahí lo ponemos en los datos. Oye, no, pues muy bien, padre. Y la finalidad, pues todo esto es llevar el Evangelio, llevar a nuestro Señor Jesucristo, especialmente a los que no lo conocen, ¿verdad? En México, gracias a Dios, pues tuvimos unos santazos. Tabasco, que evangelizó Michoacán. Evangelizó y les dio un oficio a cada uno de los pueblos. Sí, en aquel tiempo los misioneros venían como ingenieros, como arquitectos, como de todo, ¿verdad? Traían una profesión. Aparte de ser psicólogos. Sí, psicólogos, ¿no? No, digo, porque estaban con el cuidado. Pues, Motolinía, por ejemplo, Toribio de Benavente, el que evangelizó desde la Sierra Gorda de Querétaro hasta Los Ángeles. Sean misioneros que otros vinieron por el oro y por todo lo demás, pero tuvimos misioneros que trajeron la educación y todo eso, ¿verdad? Sí, ahora nos toca regresarlo a otros países, ¿verdad? Ahora, como un agradecimiento a Dios, hay que donar nuestra fe también a donde no se conoce a nuestro Señor Jesucristo, porque la iglesia también fue implantada acá. Y en algunos años de seguro les va a tocar también ir a Europa, que pues este tema de la descristianización. Yo creo que ahora Europa se va a convertir en zona misionera, ¿verdad? Sí, pues digo, sí, por sí el tema del Islam, pero sobre todo el ateísmo está durísimo allá. Acá, pues digo, no estamos diciendo que los que por numerito somos católicos seamos comprometidos, ¿verdad? Pero pues sí hay muchísimo más católicos y más comprometidos que en donde está, digamos... Europa está descristianizando, ¿eh? Sí, hombre. Ni siquiera sus raíces culturales cristianas quieren reconocer. No, ya tacharon todo de su historia casi. Sí. Oye, padre, pues vamos a ir a la última sección de preguntas rápidas. Sí. Te platico. Ahorita te voy a hacer una pregunta y de una forma muy concreta, así 2 oraciones máximo. La idea es que respondas tal cual lo que se te viene a la cabeza. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Adelante. A ver, padre Gabino, ¿te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue así concretamente? La primera experiencia espiritual fue cuando me ordené de diácono. Órale. Dije, Señor, mira, soy humano. Creo que en mi debilidad no podría responderte. ¿Cómo le hago, Señor? Y sentí la voz, ¿no? No me habló, pero sentí el llamado de Dios. No confíes en tus fuerzas, Gabino. Éntrale. Yo te voy a apoyar. Dije, ya la hice. Entonces salí, pero estuve como 3 horas haciendo oración, diciendo, Señor, me ordeno de diácono, no porque que el matrimonio, que otra carrera, pero yo quiero ser misionero, quiero ser tuyo. Pero siento la debilidad, ¿podré o no podré? No vas a poder, Gabino, me dijo. Sentí esa voz. Voy a poder yo en ti. Entonces cuando dije, adelante. Y mira, por eso tengo el lema, trabajar por Cristo y florecer donde me plante. Ser feliz y que nada ni nadie me quite mi felicidad. Lo vamos a poner eso también ahí. Me gustaron esas 2 frases. Sí. Oye, padre, ¿tienes algún santo patrono? ¿Quién es y por qué? No, pues mi patrón principal. Digo, creo que quedó claro, pero... Como hombre, San José. Ah, mira. Mi favorito, ¿no? Y mi patrona principal, pues, mi patrona, la Virgen de Guadalupe, y mi segunda patrona tan bonita, Santa Teresita del Niño Jesús. Ha salido últimamente mucho en algunas de estas platicadas
tanto San José, que tampoco sabemos de él, ¿verdad? Sí. Y bueno, mucho pues, Santa Teresita de Lisieux. Sí. Y pensé que ibas a decir San Felipe. Sí, Oye, él fue mi inspiración, fue todo, ¿verdad? Pero sí, pero ya quedó claro el tema de patronos. sí. Oye, padre, ¿qué significa ser católico hoy en día? Ser católico es entender de que la iglesia que fundó Cristo es nuestra madre, que es santa en sus sacramentos, en la Eucaristía, en la confesión, en todos los sacramentos, Ajá. bautismo, y que es pecador en sus miembros, Ándale. nosotros. Oye, ¿verdad? que tanto Y se que nos todos olvida. estamos ¿eh? llamados a ser santos, pero pues a Cristo entre los 12 apóstoles tuvo un Judas que lo traicionó, tuvo un cobarde Pedro que lo negó y tuvo un incrédulo Tomás. Y desde los hechos vemos que hasta Pedro y Pablo se peleaban ahí entre Sí, todos, y entre de todos. las comunidades ahí andaban agarrando la jarra después Sí. de las misas y esto y lo otro. Si eso le pasó a Cristo con sus apóstoles, ahora ¿qué no pasará entre creo que somos cerca de 15,000 sacerdotes en México? ¿Cuántos estaremos fallando, no? Incluyéndome yo, ¿no? ¿Cuántos estaremos fallando? Tibios la mayoría, yo creo, ¿no? Fervorosos, etcétera. Por eso el Sagrado Corazón nos dice, si confían en mi amor, los tibios serán fervorosos, los fervorosos serán santos. Oye, pero qué tan importante o sea, el separar, aunque es muy difícil humanamente hacerlo, pero sí, es la novia, es el cuerpo de Cristo, pero al final está compuesto por personas pecadorcísimas que somos, ¿no? Sí. Y porque la iglesia, pues digo, la iglesia somos todos, ¿verdad? La Sí, iglesia no es nomás los somos sacerdotes, todos, sí. ¿verdad? Y a veces pensamos, no, pues es que te estoy viendo a ti, católico, que eres un mugrero en cuanto a pecado, indigno, tal, pues la iglesia es eso, ¿eh? Sí. Y pues no, eres parte de la iglesia, pero Somos la parte de iglesia es... Y estamos llamados a santidad. Y La como iglesia es Cristo dijo, santa, aunque nosotros no somos santos. es santa porque Cristo pues la hizo santa en esos sacramentos, en su fundación, pero en sus miembros, pues, Pedro fue un pecador, todos, pero después fueron santos, ¿no? Sí. No, y cuántas veces durante la historia de la iglesia no ha habido papas de todo, obispos de todo, pues todos los reformadores, los santos vienen precisamente a jalar las orejas a lo que está pasando en la iglesia, Sí. ¿verdad? Digo, muchos de los santos. Y fíjate, por ejemplo, 3 le fallaron a Cristo, ¿no? Y muchas veces con los escándalos que hay, nos fijamos en los 3 y no nos fijamos en los otros 9 que quedaron, ¿no? Y que no cometieron ninguna falta, ¿no? Claro. Santiago, Juan, y nos fijamos en los 3. Ahorita en México, pues de todos los que somos... No, y aparte de uno de esos 3, pues Dios fue el que usó para que fuera la y primera de esos 3, cabeza aquí. nomás uno falló 100%, los demás, pues fue Que el Papa, falló ¿verdad? 100%, pero pues que de todos modos era necesario para la historia de salvación, ¿verdad? Historia de la Su salvación, papel, sí. lo que hizo Ahora Judas, no sabemos ¿verdad? si, ¿verdad? De Judas. Claro, digo, no Dios podemos saber lo que infinitamente pasó al misericordioso. final, porque era importante lo que hizo para la historia de salvación. Sí. Eso no quiere decir que haya estado bien, pero pues... Mal era entendió el plan de importante. salvación, creyendo que era para una... No, y si no lo hubiera entregado, pues a lo mejor Jesús Sí. no muere por nuestros pecados, ¿verdad? Pero bueno, eso ya Sí. son otras historias. Eso es otra historia, ¿verdad? Oye, padre, ¿tienes alguna oración que nos puedas recomendar o jaculatoria así que podamos durante el día o pues, no sé, alguna vez en el día al menos pues orar, rezar? Mira, yo tengo muchas jaculatorias que todos los días hago. Es una ensarta. A ver, alguna así que tú Por digas. ejemplo, Jesús, José y María, Ujú. os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, en vos descanse el alma mía, etcétera, ¿no? Luego tengo, por ejemplo, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Ajá. Sagrado Corazón de María, en ti confío. Tengo, por ejemplo, esa me gusta mucho no me mueve mi Dios para creerte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofender. Tú me mueves, Señor, verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme tus afrentas y tu muerte, ¿no? Eso me inspira mucho. Es más que el cielo, más que el infierno, es saber el amor de Cristo crucificado por mi salvación, lo que me mueve el unirme a Él, el seguir en la vida, ¿no? Cristo crucificado por mis pecados, ¿no? Y así hay muchas jaculatorias que tengo. Órale, muy padres. Ahí vamos a poner algunas de estas. Oye, padre, algún tip práctico a ti que te ha tocado ver a católicos de todo el mundo
y algunos en el proceso de conversión, digamos, desde pueblos hasta ciudades, algo que tú digas, ¿sabes qué? ¿Quieres ser santo hoy en día? Te recomiendo hacer esto todos los días. ¿Qué pudiera ser alguna cosa práctica que tenemos que hacer como católicos para ser santos? Yo diría que hay gente tan ocupada que ya llegando a una cierta edad ya van a misa todos los días y etcétera, pero en el trajín de la vida y todo eso, pues tenemos pasa como el Señor otras prioridades. Sí, otras prioridades, y pues que los hijos, que no ajuste el dinero y todo eso, ¿verdad? Y el trabajo, y que se termina un día agotado, pues hacerle como aquel señor que tenía su trabajo en la fábrica y media hora de descanso, y venía a la iglesia y nomás decía: Señor, vengo a reportarme, me siento muy feliz porque me quieres y me amas, vengo a reportarme. Y era su única oración, y eso lo elevó a ser santo, ¿no? O sea, elevar el corazón. Y la otra que les recomiendo a aparte no hay barras, digo, a mí, híjole, obviamente a mí me cuesta, pero trato de hacerlo así, digo, de ir a misa diario y al Santísimo en diferentes momentos. Obviamente es difícil, ¿no? Sí. Pero tanto lo ves las estadísticas de todo lo que hoy en día estamos los humanos gastando en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en bla 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 bla, sí, sí. en Netflix, en tal. Son horas y horas. Lo otro día algo así como si todo lo que leemos en redes sociales lo hubiéramos leído libros, serían cientos de libros al año. Sí. Si acá lo ponemos así en términos de estar con el Santísimo, con la misa, no manches, si les digamos un pedacito de lo hombre que es las redes venía sociales. unos segundos, Señor, vengo a reportarme, aquí estoy, te amo, Imagínate. y estoy feliz porque me quieres, y regresaba a su trabajo porque y en ciudades como esta no hay barra de que no hay iglesias. No hay iglesia, queda de pasado. Siempre queda alguna iglesia y aún pasada al trabajo. cuando no hay tiempo de irme al Santísimo, pues decir: Jesús, Encomendarte. en ti confío. Jesús, en ti confío. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. O sea, no sacar a Dios del corazón, siempre llevarlo, ¿verdad? Y eso nos va llevando a la santidad, a la unión con Dios. Me gustó mucho tu tip, padre. Sí, oye, padre, ¿nos puedes recomendar algún libro que crees que podamos leer, que sea bueno que leamos para, pues bueno, pues no sé, para, ya sea en este tema relacionado a las misiones o a evangelizar, o simplemente pues para ser mejor persona, mejor católico? Sí. ¿Qué nos recomiendas? Mira, con tal de que leyéramos las exhortaciones apostólicas del Papa Francisco, ándale, las últimas dos, sobre todo. Las últimas dos, ¿no? La alegría, et exultate. Gaudete exultate, ¿no? Y aparte son tan cortitas, y la forma en la que escribe pues nuestro Papa actual, que es tan fácil, tan sencilla, ¿verdad? Sí. Que si no, digo, ahí vamos a poner el PDF ahí porque pues aparte los podemos ver gratis en la página del Vaticano. Ahí los vamos a poner para el que quiera las últimas exhortaciones la alegría del apostólicas. Evangelio, por ejemplo, ¿no? Entonces eso nos llena mucho, ¿verdad? Nos elevaría, nos daría nuevo y súper espíritu. prácticas aparte. Cosas prácticas, sí. Muy bien. Sí. Y hacer la oración personal, o sea, como te decía, la oración personal es básica. Señor, en ti confío, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Y teniendo ese contacto, esa comunicación, ese diálogo personal con el Señor acerca de tus cosas prácticas que vives, tendrá valor la misa, o sea, tiene la base de comunicación con Dios. Si tienes pura oraciones de un librito, muy buenas, pero si las haces con devoción, te llegan y te fortalecen. Así como le decía a tu mamá, que estaba platicando. Así platicando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, tendrá fruto la Santa Misa. Si no, es nada más cumplir un precepto y pues sales igual a como entraste, ¿verdad? Sí. Entonces, la oración, y realmente la oración, más que entender mucho, es amar mucho. Dale. Me gustó mucho esa frase. Oye, padre, ¿alguna cosa por la que quisieras pidiéramos por ti, intercediéramos por ti, para que te agreguemos, digamos, a nuestras oraciones diarias, de pues las nuestras, del equipo de Platicando en Católico y de los que están escuchando en todas partes del mundo? ¿Qué quisieras que pidiéramos por ti? Pues yo quisiera que los radioescuchas
pues que se rezara un Padre Nuestro por un servidor para que queme mi último cartucho. Ya en 3 meses cumplo 77 años. Y ya sé que mi último cartucho será hasta los 85, 80. Mi papá murió en más de 90, ¿no? Mi mamá 88 porque le dio cáncer, pero tengo, gracias a Dios, pues raíces longevas. Ajá. Ojalá llegue a más de 85, ¿verdad? Pero calculo ahorita tengo 77, me siento todavía muy fuerte todavía y sin Pensé que estaba sin más enfermedades, ¿no? Y gracias a Dios espero llegar a quemar el último cartucho 10 años más o 15, no sabemos, y que pues pidan por mi perseverancia en la vocación sacerdotal misionera, ¿verdad? Y en mi testimonio ante los demás, ante la gente cristiana y no cristiana, porque practicantes prácticamente aquí en México dicen que nos acercamos al 80%, pero practicantes es un 10-15%. Sí, máximo, ¿eh? Máximo. O sea que ayer fui al hospital con una señora y su hijo pues no es practicante su hijo, ¿no? Y pues va uno atrayendo. He ido a visitar a otros enfermos, a la familia incrédula, ¿no? Y a través de esas visitas va habiendo amistad, construyendo amistad con las familias, con las personas. Sí, es la forma de evangelizar, aquí mismo, nuestra ¿no? propia ciudad. Además de mis oficinas, aquí el trabajo, yo después de esas horas, pues mi servicio a los hospitales, a enfermos, el domingo a las parroquias y a evangelizar. No es trabajo nada más de oficina, sino trabajo. Vamos a estar pidiendo mucho por ti, Padre, sí, ahí en nuestra oración personal, y esperemos que los que nos escuchan pues también nos acompañen. Sí. Oye, Padre, ¿crees que nos faltó preguntarte algo? ¿O algo que quisieras compartir? No creo que haya faltado algo, pero muy no, bien. A mí cuando me dan cuerda no me paran. No, muy bien, Padre. Pues mira, siempre terminamos pidiendo que nos recomienden a 2 personas con las que crees tú, por ejemplo, en este caso, que podamos pues platicar, para que podamos, pues igual que como contigo, conocer un poco más de su testimonio, que siempre nos alimenta, nos llena el corazón como católicos, y que también pues que estén haciendo algo en la iglesia para seguir conociendo más a la iglesia y por ende pues amándola más. Con quien pueden ser de cualquier parte del mundo, nos conectamos por cualquier lado. ¿Con quién nos recomiendas platicar? Yo creo que ya platicaron, pero aquí tienen un arzobispo fabuloso. Sí. El señor Rogelio, claro. El señor arzobispo Rogelio. Un hombre santo, sabio. Un hombre va para cardenal. Fácil, ¿verdad? Fácil. Etcétera, etcétera. Digo, ahorita que está de presidente del episcopado mexicano, pero sí, realmente un hombre santo, pastor y súper trabajador. Que huele a oveja, como dijo el Papa, ¿no? Literal. Huele a oveja, cercano a la gente. Sí, ahí vamos a poner el episodio que estuvimos platicando con el padrísimo, realmente. Otra cosa. Sí. Humano. Sí, muy cercano, exacto. Muy cercano, sí. Pues ahí lo vamos a poner ese episodio, pero ¿alguno más con el que no hayamos platicado, Padre? ¿Quién nos recomiendas? ¿Alguno más? Laico, sacerdote, monjita, cualquier... O sea, mira, hay una monjita que está aquí en una parroquia que se llama Jesús Nazareno, claro. La Madre Chuy. Que está encargada de los enfermos. ¿Cómo se llama pues ahí donde tiene el lugar que lo hizo con el Padre Abramo, ¿verdad? Sí, con el Padre Abramo. Pero se me olvidó cómo se llama. Llegó apenas hace un año, no tiene ni un año. Entonces no estaba ya el Padre Abramo. Pensé que estaba ahí en la... ¿Cómo se llama este lugar que cuidaban ahí a los enfermos y a los viejitos y etcétera, etcétera? Se me fue la onda. Pero ella, entonces, ¿de qué congregación es? Se me borra el nombre. ¿De qué congregación es? No recuerdo, o sea, para no mentir, no pero recuerdo. ahí la buscamos entonces. Sí, Madre Chuy, así le decimos, Madre Chuy. Hay una que también se encarga del dispensario. Ándale. Y ella se encarga de visitar enfermos, de visitar a gente que necesita consejería espiritual. Okay. Una mujer muy muy buena, muy santa, muy muy humana. Okay, muy bien. ¿Alguien más, Padre? Alguien más, pues sería en Japón, ¿verdad? Pues está bien, se puede, nos conectamos. Sí.
Tenemos, por ejemplo, allá al padre Marco Antonio Martínez. Bueno, ándale, le escribimos al padre Marco Antonio. Martínez, a ver, sí. ahí no sé cómo Un se hombre pueden cuadrar muy horarios. carismático. ¿Ah, sí? Sí, ya tiene sus 79 años, yo creo. Órale. Sí, pero ha sido estuvo aquí en Monterrey hace unos 30 años, yo creo, ¿no? O más. Estuvo aquí él inició las oficinas. Ah, mira. Sí. Esta casa. No, estuvo allá por María Luisa. En la colonia María Luisa, por el obispado. Por el obispado, por allá estuvo. Órale. Allá iniciaron. Después se compró ese terreno y se hicieron las oficinas acá, pero iniciaron allá con él. Ok. Sí. Pues ahí buscamos al padre Marco Antonio, entonces Marco estaría Antonio, padre ahí sí. también platicar con él. Oye, pues padre, pues muchísimas gracias. ¿Tienes alguna red social o algo que la gente pueda seguir lo que haces? ¿O ponemos simplemente todos los datos de los Misioneros de Guadalupe? ¿O si tienes algo los datos personal? Misioneros de Guadalupe, yo no únicamente propago el Evangelio de todos los días de Monseñor Fabio, de Tuxtla Gutiérrez, que estuvo de misionero en Kenia. Ajá. No como misionero de Guadalupe. Pero eso es lo que mandas por WhatsApp, que también mandas de repente el Padre Sam, ¿no? No, el Padre Sam no. Mando una oración de todos los días, oración de la mañana y oración de la noche. Ajá. Pero eso, la gente, ¿cómo se suscribe a eso? ¿Te manda? No, yo lo mando a mis amistades. Tus amistades. 200, cerca de 200 personas. Ok. Sí. Entre ellas está pues tu mamá, ¿verdad? Sí, a mí también me llegan. Sí. Pero entonces por Facebook, Instagram, algo así, nada de eso. No tengo Twitter. tiempo para eso. ¿No? Ok, entonces vamos a poner ahí las redes de los Misioneros de Guadalupe para que lo sigan, y de todos modos ahí estaremos, pues bueno, poniendo algo del padre Gavino. Pues padre, muchísimas gracias por esta platicada, muy padre. Y me pareció muy bien a tiempo porque estamos cumpliendo 70 años de fundación, el 7 de octubre. Órale, ahí vamos a poner algo justo ese día también. A ver qué hacen en honor de los obispos y bueno, pues el pueblo mexicano. Sí. Padrísimo, pues para encomendarlos precisamente para que al menos otros 70 años sigan como lo han hecho creciendo. Mira, misioneros mexicanos ha habido, jesuitas, franciscanos, etcétera, ¿no? Pero así regaditos, pero como órgano oficial de la Iglesia mexicana, de los obispos de México, es el Instituto de Santa María de Guadalupe para las misiones extranjeras que ellos fundaron, y va a cumplir 70 años el 7 de octubre. Excelentísimo. Sí, va a haber varias ceremonias. Padrísimo, pues a ver si nos invitan a alguna, padre. Sí, cómo no. Oye, bueno, pues muy bien, pues nos vemos, muchas gracias. Y bueno, nada, que estoy para servirte. Dios los bendiga. Que Dios te bendiga en tu apostolado, de veras. Felicidades, me da mucho gusto que haya laicos así comprometidos con la iglesia. Gloria a Dios. Con la evangelización. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos vemos. Dios los bendiga. ¿Qué tal la platicada con el padre Gavino y con todo lo que están haciendo los Misioneros de Guadalupe? Oigan, acuérdense que en platicandoencatólico.com pueden ver pues todo lo que platicamos ahorita, ligas para apoyarlos, para ver las próximas actividades, para la revista, para pues todo lo que platicamos, ¿no? Y en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, que estamos como Platicando en Católico, también pueden ver un poco más de información. Y acuérdense que donde quiera que nos escuchen le pueden picar en suscribir para que automáticamente ya les salga el próximo episodio. Y aparte, si ven estrellitas, pues ahí pónganle las que crean que debe de tener esto para que más gente pues sepa de las cosas buenas que están pasando en la Iglesia Católica, ¿no? Y si hay gente, algunos de ustedes, o saben de alguien que quiera apoyar de una forma más activa, nos pueden escribir ahí mismo en la página o en mail, es platicandoencatolico@gmail.com. ¿Para qué? Pues para que nos digan, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar diseñando estas cosas o haciendo esta cosita, o a lo mejor es prestándoles este lugar para que tengan ahí sus entrevistas, o a lo mejor es con lana o de alguna forma, porque pues todo cuesta, ¿verdad? Entonces, para que esto pueda llegar a más gente y que sepamos realmente lo que Dios está haciendo en su iglesia, pues bueno, pues hay que meterle, aparte de mucho tiempo, pues también algo de dinero, ¿no? Entonces ahí en platicandoencatólico.com pueden hacerlo. Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana, que se pone padre la platicada con Alejandro Bermúdez. Otro rollo realmente lo que ha hecho Dios a través de él con la prensa, etcétera, etcétera.
Se pone muy buena la platicada. Y aparte entramos en temas personales, digamos, bueno, que lo afectaron más personalmente, tema de escándalo muy cercano y bueno, muchos tips muy concretos de lo que como laicos católicos podemos o debemos de hacer. Padrísima, no se la pierdan el próximo lunes. Dios los bendiga.